El día de hoy hablaremos de qué cosas puedes hacer cuando estás mejorando algún héroe pero quieres entrar a Guerra de Clanes. ¡Aquí vamos! Hola muchachos, mi nombre es Joe McDonald del clan La Gran Herencia. Estamos el día de hoy aquí con la aldeita Denigrante en el clan de suscriptores, los denigrantes. Aquellas personas que deseen unírsenos y que estén suscritas al canal, quieran participar y jugar un poco aquí conmigo, los espero en este clan, los denigrantes. El link está abajo en la descripción. Bueno, el día de hoy quiero hablar acerca de algo que a todos nos pasa muy seguramente, porque es que tarde o temprano tenemos que estar mejorando nuestros héroes y cada vez las mejoras de los héroes se mejoran más, tienden a ser de hasta 8 días. Y al final pues nosotros siempre queremos estar guerreando, queremos estar entrando, participando con nuestro clan en las guerras de clanes. Así que la pregunta del día de hoy se trata acerca de ¿qué puedo hacer yo para poder participar con mi clan en las guerras de clanes, pero seguir mejorando mis héroes de una manera contundente y no tener que estarme limitando a estarme saliendo de las guerras, no participar? Porque entonces termina siendo la persona que más juiciosamente está subiendo sus héroes la que menos entra a guerra, y pues obviamente la idea pues tampoco es esa. Para los que son nuevos en el canal, no olviden darle un like al video y suscribirse aquí abajo, no les cuesta nada de oro y sí les va a servir mucho con todo el contenido de Clash of Clans que traigo semana tras semana para ustedes. Bien, todas estas cosas que les voy a decir aplican básicamente a un clan mixto. ¿A qué me refiero con un clan mixto? Es un clan que al final está conformado por varios niveles de ayuntamiento. Aquí pueden ver, por ejemplo, como tenemos ayuntamientos, pues desde ayuntamiento 13, que estoy yo denigrante a la cabeza, y ayuntamientos 12, ayuntamientos 11, y hasta el final pues tenemos ayuntamientos 10 y hasta incluso ayuntamientos 9. Eso es un clan de guerra mixto que combina varios niveles de ayuntamiento dentro de su conformación, y obviamente se enfrenta a otros clanes mixtos también. Esto es importante mencionarlo porque es diferente cuando tienes un clan de solo ayuntamientos 13 o de pronto quieren hacer un clan de solo ayuntamientos 13 y ayuntamientos 12. Es decir, cuando la conformación de los ayuntamientos es muy similar, este principio no aplica tanto que les quiero comentar. Así que tengan en cuenta eso a la hora de tomar la decisión de pronto unirse a un clan, si ustedes van a poder usar o no esta estrategia de mejorar sus héroes y entrar en guerra. Otra cosa importante que tienen que tener en cuenta es que este tipo de cosas ustedes no lo pueden hacer si ustedes son el top del mapa de su clan. Es decir, si yo soy de los primeros, si yo soy de las aldeas más fuertes que está en el mapa de guerra de mi clan, si soy de los ayuntamientos 13 o ayuntamientos 12, generalmente no es buena idea hacer esta estrategia, porque si vas a entrar sin héroes a guerra, tus ataques van a ser los más valiosos de tu clan. Es decir, tú vas a poder planear casi cualquier aldea enemiga del mapa de contrincante. Así que esta estrategia es mejor si tú eres de los ayuntamientos bajos, que está en la parte inferior, que eres de pronto del tercer o cuarto nivel de ayuntamiento en tu clan. Ya van a ver por qué digo esto. Bueno, digamos entonces que ustedes están haciendo estas mejoras. Ustedes, por ejemplo, tienen uno o incluso dos héroes, pero bueno, obviamente entre más héroes estén mejorando, pues es más complicada la entrada al clan. Ustedes lo que tienen que hacer inicialmente es primero avisarle a su líder, decir: líder, estoy mejorando mi reina, estoy mejorando mi rey, mi centinela, en fin. Y le digan si es posible que yo entre a la siguiente guerra. Me refiero a esto porque lo ideal es que no todos los ayuntamientos bajos del clan estén mejorando héroes, y que de pronto, por no avisar, de pronto 10 o 15 personas de tu clan, no sé cuántas haya, entren a la guerra sin algún héroe. Y que obviamente el líder se encargue de saber más o menos que al menos la mitad de las personas de los ayuntamientos bajos tengan todos sus héroes para poder hacer todos los ataques y poder cubrir la parte inferior del mapa enemigo. Bien, entonces digamos que estamos aquí en el mapa de guerra, digamos hipotético. Estoy haciendo este esquema para podérselos mostrar a ustedes. Y digamos que pues esta es la conformación que ustedes tienen. Hay ayuntamientos 9, hay ayuntamientos 9, hay ayuntamientos 13. Esta estrategia que les estoy comentando entonces no aplica, como ya les dije, para ayuntamientos de nivel alto. Los ayuntamientos del tope de tu mapa de guerra no deberían estar entrando a guerra sin héroes. Pero entonces, para ayudar a aquellas personas que están empezando en el juego, que no tienen tan desarrolladas sus aldeas y puedan mejorar sus héroes lo más rápido posible, pues obviamente para los niveles bajos lo pueden aplicar. Porque obviamente estos ataques de guerra no son tan importantes, porque pues el número de aldeas que pueden planear estas aldeas de abajo pues obviamente es mucho más limitado. Nos vamos a enfocar entonces en estas aldeas pequeñitas que están aquí abajo del mapa. Obviamente también hay que tener en cuenta qué tan competitivo es tu clan. Si de pronto ustedes a las guerras hacen guerras farm, o simplemente las guerras pues son parte de las actividades del clan, pues les gusta. Obviamente a quien no le gusta ganar guerras, pero pues de pronto los líderes no sean tan estrictos y permitan pues que ayuntamientos un poco más altos, por ejemplo los ayuntamientos 11, entren sin algún héroe.
Pero pues obviamente eso ya depende mucho de cada clan. Aquí partimos de que tu clan es activo en las guerras de clanes y que quieren ganar. Entonces la estrategia aquí, ¿cuál es? Simplemente tú avisas a tu líder, si tienes la autorización de él entrar sin algún héroe. Lo que tienes que hacer es, primero, atacar rápido en guerra. Esto es porque al momento de iniciar la guerra, apenas termine el día de preparación, todas las aldeas enemigas van a estar sin atacar. Eso te va a permitir a ti escoger cualquiera de las aldeas que tú quieras. Digamos por ejemplo que tú eres un ayuntamiento nivel 10. Eso te va a permitir que apenas comience la guerra, por ejemplo los ayuntamientos 9 enemigos van a estar libres, no van a ser atacados. O incluso un ayuntamiento 10 del clan enemigo va a estar sin atacar y va a ser de pronto un ayuntamiento 10 débil que acabó de subir, que tiene defensas todavía sin maximizar y que tú puedas hacer tu ataque de guerra y poderla planear. Entonces la primera estrategia es atacar rápido en la guerra de clanes. Lo segundo que tú puedes hacer es hacer un dip, asegurar de pronto. Comienza la guerra y tú te bajas, obviamente vas desde tu aldea hacia una aldea de nivel inferior, con la cual tú vas a planear sin ningún problema. O si eres un ayuntamiento, o digamos que tú eres un ayuntamiento 11, pues atacas un ayuntamiento nivel 10. No es problema atacarla sin un rey o atacarla sin el centinela, porque es un ayuntamiento de nivel inferior. Entonces eso es importante para tenerlo en cuenta. La otra estrategia que tú puedes hacer de pronto, si tú eres un poco más arriesgado de pronto y eres más o menos de los terceros de altura dentro de tu clan, y es que hagas un scout a las aldeas top del clan enemigo. Es decir, tú eres un ayuntamiento 11 fuerte, pero estás mejorando por última vez pues tu centinela o de pronto tu rey, y pues que hagas un ataque lo suficientemente fuerte para asegurarle 2 estrellas al ayuntamiento nivel 13 máximo del clan enemigo. Entonces estás asegurando 2 estrellas arriba. Estás liberando un ataque de tu clan de ayuntamiento 12 o de ayuntamiento 13 que iría normalmente a hacer esas 2 estrellas, y estás aportándole valor a tu clan con tu ataque a pesar de que no tienes algún héroe. Entonces en principio esas dos cosas podrías hacer: que te metes a guerra, haces un dip, o sea atacar una aldea enemiga de nivel inferior al tuyo, hacerle bullying por decirlo así, o hacer un scout arriba a las aldeas más fuertes del clan enemigo si de pronto tu nivel de ayuntamiento te alcanza a dar. Hay muchos videos de estrategia acerca de cómo a sacar 2 estrellas a ayuntamientos más fuertes que el tuyo. Así que revisen, y esa podría ser la estrategia. Bueno, lo tercero que tú podrías hacer, si no vas a hacer un dip o no vas a hacer un scout arriba, es de pronto pues entrar a la guerra, pero desde un punto de vista digamos estratégico. Dejar tu aldea fuera del emparejamiento de la guerra. Y tú te puedes dedicar a, incluso sin estar en la guerra, tú puedes entrar al mapa de guerra y analizar las bases enemigas. Puedes estar, tratar de leer las bases enemigas y dejar sobrecitos de lo que, de la lectura de lo que tú ves en las aldeas enemigas. De pronto yo vi debilidad en este punto, se puede entrar con un Queen Walk, con este otro punto de pronto se puede romper con rayos, o de pronto esta aldea está buena para tumbar con murciélagos, en fin. Pero eso ya depende también de tu habilidad de leer bases. Pero obviamente puedes ayudar a tu clan, puedes participar de la guerra, puedes estar activamente viendo, leyendo las aldeas. Y de esa manera pues también, digamos de una manera solamente puramente estratégica, participar igual de la guerra y disfrutar pues del juego a la medida pues de que están jugando tu clan la guerra. Una cuarta estrategia que podrías hacer cuando tus héroes están mejorándose y quieres, digamos, quieres seguir jugando y participando en la guerra, es también la posibilidad de ponerte a mejorar tu base de guerra. Esto es algo que de pronto nosotros no le dedicamos tanto tiempo. Generalmente hacer la base de guerra siempre lo tenemos como muy abandonado. No es una actividad que nos guste hacer mucho. Sin embargo, es una cosa muy importante que tú debes hacer: salir a buscar alguna base de guerra, cambiar el diseño, pues obviamente mientras tus compañeros están peleando y tú ves la guerra, puedes sentarte a hacer tu base de guerra y empezar a analizar los ataques que le han hecho en guerras anteriores a tu base, cómo te la han planeado, cómo han entrado, y tratar de mejorarla o cambiarle el diseño, obviamente si tú crees que ya está quemada o que ya todo el mundo la sabe planear. Como siempre, entonces es importante que obviamente consultes con los líderes de tu clan, con los veteranos, si lo que tú vas a hacer está bien, que no vayas a perjudicar a tu clan por querer participar de la guerra mientras estás mejorando algún héroe. Vamos a ver este ataque, por ejemplo, que yo hice en la guerra pasada. Pues obviamente esto, como les dije, el clan Los Denigrantes es un clan pues puramente pues de recocha, pues aldeas denigrantes. No digamos, somos muy relajados en cuanto a los requisitos, y entrar o no, yo recibo al que aplique, yo lo voy recibiendo. Así que, por ejemplo, las guerras también nos las tomamos en serio, pues obviamente la idea es que todos ataquen, pero pues digamos, no somos tan estrictos pues a la hora de participar. Entonces, como pueden ver aquí, voy a hacer un ataque sin mi reina y sin mi centinela a este ayuntamiento nivel 12. Entonces, como les dije, lo que yo hice fue esperar, analizar, tomar un contrincante que tuviera muchos menos nivel de ayuntamiento al mío. Entonces yo soy un ayuntamiento 13 denigrante, pero puedo atacar un ayuntamiento 12.
tengo mis dragones al máximo, tengo mi sanadora al máximo. Y miren, entonces simplemente estoy usando esta arma secreta que tengo, que es esta luchadora a nivel máximo. Le echo unas cuantas sanadoras y voy con mis dragones, voy con mis globos y pleneo y saco 3 estrellitas para mi clan sin ningún problema, haciendo este ataque sin héroes. Entonces ténganlo siempre en cuenta. Como les digo, depende mucho de qué tanto es lo que su clan quiere ganar las guerras, qué tan competitivo es. Obviamente, si ustedes quieren mantener una racha alta, si ustedes quieren estar en la liga de guerras superiores, pues obviamente este tipo de estrategias no se recomienda tanto. Pero en general, si ustedes están en un clan amigable y quieren hacer sus ataques sin algún héroe y tienen la autorización del líder, pues en este caso el líder soy yo, pues entonces yo digo sí, hagámoslo. Pues pueden entrar sin héroes, sin alguno de sus héroes a guerra, y de igual forma aportarle valor a su clan y ganar guerras. Muy bien, muchachos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por sintonizarnos, espero que les haya gustado el video y lo hayan entendido. Compártanlo con sus compañeros de clan para que también miren a ver cómo aplican este tipo de estrategias a sus guerras y puedan entre todos avanzar lo más rápido posible. Diciendo esto me despido, soy Joe McDonald del clan La Gran Alianza. Si quieren más contenido de Clash of Clans pueden hacer clic en esta lista de reproducción de curiosidades, pueden suscribirse al canal aquí o ver mi recomendación personalizada del canal para ti acá. Eso es todo, muchachos, nos vemos hasta la próxima.